noches. Una semana más comenzamos un nuevo programa del Consistorio Santanderino. La semana pasada nos tocaba hablar de las últimas novedades en viviendas de protección oficial de la mano del gerente de SBS, José Antonio Gómez. Y esta semana vamos a hablar de movilidad sostenible, que son muchas y muy variadas las novedades que les vamos a presentar. Para ello nos acompaña la concejala de Medio Ambiente y también de Movilidad Sostenible, María Tejerina. Muy buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Que además hace mucho que no la teníamos con nosotros a nuestra concejala. ¿Qué tal? ¿Qué tal han ido las Navidades? Muy bien, ya lejanas, es cierto que hacía mucho que no venía a veros, pero bien, las Navidades fenomenal, en familia y descansando. Descansando, además ya terminando el mes de enero, María, esto sí. Ya pasa volando el tiempo. Como les decimos a nuestros espectadores del programa, muchísimas novedades de las que vamos a hablar esta noche. Desde el Ayuntamiento de Santander día a día hacen un gran esfuerzo porque la vida de los ciudadanos, de nosotros, sea mucho más fácil, mucho más amena, mucho más sostenible. En materia de movilidad sostenible, el próximo proyecto que tenéis entre manos desde el Ayuntamiento de Santander, las turboglorietas. Cuéntanos en qué consiste este proyecto. Bueno, la verdad es que será una novedad en Santander, pero son una figura que se ha utilizado por Europa y en muchos sitios de España y está dando muy buenos resultados. Realmente es ordenar el tráfico o intentar ordenarlo antes de que un coche llegue a la glorieta, de forma que luego la circulación por la glorieta sea mucho más fluida y mucho más, pues mejore la capacidad de esas glorietas. Concretamente señalabas son un sistema que se ha puesto en práctica en otros puntos de Europa. En España, concretamente en el año 2009, se puso en marcha en Asturias, nuestros vecinos. ¿Por qué se decide implantar en Santander? Bueno, la verdad es que nosotros tenemos una serie de glorietas que la verdad es que han resultado muy buenas para ordenar el tráfico, para mejorar o disminuir además los accidentes en estos cruces que a veces son peligrosos, que son necesarios semáforos, pero a su vez también son glorietas que tienen una alta capacidad y que tienen a veces en determinadas puntas del día pues un poco de, no de atasco, pero por lo menos de mucha densidad de tráfico. Se han elegido estas dos glorietas porque son glorietas de gran capacidad y que creemos que con ese sistema va a mejorar sustancialmente su funcionamiento. Son glorietas de varios carriles, en las que además son en las llegadas o salidas de la ciudad donde la gente ya sabe hacia dónde va a ir, no son como por el centro, que a veces estás pensando salgo en la primera, salgo en la segunda, sino que son glorietas en las que tú ya sabes el recorrido. Estamos redactando un pequeño documento para que la gente sepa un poco cómo funcionar y que me imagino que al principio puede haber un poco de confusión, pero yo creo que a la semana o a los 10 días ya funcionan perfectamente. María, entonces, para que los espectadores acaben de concebir esta idea, básicamente las ventajas, los beneficios que van a notar los conductores santanderinos es esa fluidez en el tráfico a la hora de tomar las rotondas. Esa fluidez, esa mejor capacidad y luego va a evitar también, aunque a priori parezca que no, los conflictos aquellos de que si un carril va por un lado se cruza con el otro que quiere salir, en principio los cruces no son posibles porque cada uno se ha colocado previamente en el carril que le corresponde. Concretamente, como señalabas, dos son las rotondas actuales en las que se va a poner en práctica este ejemplo, que como decía, glorietas de Valdecilla y de la S20 por su amplio, porque vamos, por su tamaño. ¿Cuándo podrán estar en funcionamiento? Pues la idea, estamos editando, estamos ultimando estas instrucciones. Estamos además hablando con policía y a lo largo de febrero. A lo largo de febrero queremos que pues estén en marcha. Y una vez que estén puestas estas en marcha, imagino que si el sistema funciona bien, posiblemente se implanten en otros puntos de la ciudad. Posiblemente, si la experiencia resulta que beneficia y que sí da los resultados que todos esperamos y que además están contrastados en otros sitios, se irán extendiendo por otros puntos de la ciudad. Y además, María, también como indicas, se está preparando un folleto informativo para todos los ciudadanos de Santander, pues conozcan bien este sistema. Sí, sobre todo en estas dos primeras, bueno, pues para saber si te colocas en el de la derecha, que puedes salir por la primera, por la segunda, si puedes, es decir, un poco para cada uno, aparte, aunque vendrán con una serie de indicación y esas glorietas van reforzadas con una señalización tanto vertical como horizontal previa en la que tú ya tienes información de dónde te tienes que colocar, igual que cuando estás en una ciudad y ves las salidas, simplemente haciendo caso a las señales tú ya sabes dónde te tienes que colocar. Estamos preparando esto para que un poco la información sea mayor y no nos pille a nadie el día que lo pongamos en marcha de sorpresa. Pero bueno, va a ser sencillo, ¿no? Sí, la verdad es que es muy intuitivo y prácticamente es lo que hacemos todos. Si tú vas a salir en la primera salida, te metes en el carril de la derecha, pero para evitar que todos los coches vayan siempre al carril de la derecha, sea independiente de la salida en la que van a salir. Y en cuanto a obra, ¿lleva mucha ejecución las turboglorietas o simplemente es cambiar
digamos, el formato, las indicaciones? Bueno, sobre todo lleva señalización horizontal y vertical. En algunos sitios se colocan unos pequeños bordillos muy pequeños, prácticamente como los de separación de un carril bici en las zonas interiores, en las isletas, pero bueno, todavía es lo que se está definiendo. María, nos seguirás hablando de estas turboglorietas, que además suena muy moderno y rimbombante, pero vamos a hablar de más cosas. Ahora vamos a pasar a hablar de las líneas del TUS, concretamente nueva parada y nuevos horarios en la línea 17.1 y 17.2. Bueno, estos autobuses, estas líneas son las líneas que van hacia la zona de la Virgen del Mar, de Corbán, y son unas líneas en las que a petición vecinal realmente, tanto los fines de semana que quedaban un poco escaso, como en determinadas horas, pues se han hecho algunas mejoras. En concreto se han modificado algunos horarios para adaptarlos, sobre todo hay un centro allí de Ampros, y entonces se ha adaptado la parada para que les quede, se han hecho unas pequeñas obras para que quede la parada pegado al centro Ampros, y además durante los fines de semana se amplían dos salidas para que las dos salidas tanto de las estaciones como de Corbán para ampliar este servicio pues hasta las 7:15 de la tarde. Claro, además al estar cerca este centro de Ampros hay mucho tránsito de personas, ya no solo por los usuarios, sino por los trabajadores, por la gente que acude al centro. Sí, además son en invierno, que los inviernos son largos, a veces en condiciones, bueno, pues lo que se ha intentado es adaptar tanto los horarios y modificando ligeramente para que el resto de usuarios no tenga molestias, pero también para adaptarlo para que sobre todo los horarios de entrada y salida, que son unos horarios muy concretos, pues no tengan que hacer grandes esperas. ¿Y estos nuevos horarios, esta ampliación ya está en marcha? Sí, ya está en marcha. María, y para todos los espectadores que ya no solo en cuanto a esta línea en general tengan alguna duda de pues a qué hora pasa este autobús, qué recorrido hace, ¿dónde podemos encontrar toda esta información? Bueno, en cualquier punto para las personas que tienen los teléfonos móviles o los iPhone, hay una aplicación en la que tú tienes, en la de la realidad aumentada, tú tienes todas las paradas desde el punto donde estás situado, las paradas que tienes alrededor, a qué hora pasan, cuánto tiempo va a tardar en pasar el siguiente autobús, etcétera, etcétera. Sino en gran parte de las paradas que tienen Marquesina, sobre todo, tienes esta información también de forma visual en la que vienen las paradas que vienen y a qué hora pasa el autobús. No obstante, si no, a través de la página web también, por supuesto, pero si no físicamente en la central o en la oficina que tenemos nosotros en Vargas, más o menos, a mitad de Vargas, ahí te dan un folleto donde tienes todos los horarios de todas las líneas de autobús si no quieres utilizar las nuevas tecnologías. María, en el último programa de Muévete a tus anchas por Santander estuvo con nosotros la directora de Medio Ambiente, Belén Domínguez. Con ella estuvimos hablando de ese magnífico proyecto como es el MetroTús y también, entre otras cosas, hablamos de esa nueva línea de autobús de Tetuán. ¿Cómo va? Bueno, pues la verdad es que la línea de Tetuán ahora de momento va bien. Ha tenido, yo creo que se puso a finales de noviembre en marcha. Sí. Hay que tener en cuenta que han pasado el periodo de las vacaciones, con lo cual es un poco pronto todavía para hacer un balance o unos datos fiables, porque con las navidades de por medio, donde los usuarios, los usos son diferentes, pues todavía, pero hay más de 3.700 usuarios que han cogido ya este autobús hasta la fecha. Es un autobús que además tiene una frecuencia de 3 veces al día, de 3 veces a la hora, perdón, o sea, una frecuencia de 20 minutos y va de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Es decir, es una línea que fundamentalmente se solicitó para dar servicio al centro de salud que hay en Tetuán y, bueno, también al colegio, que está un poco más abajo, etcétera, etcétera, y, bueno, pues ahí va. María, una línea que, digamos, está en periodo de pruebas durante 6 meses, como decimos, es un poco pronto para hacer una primera valoración, y una línea que surge por la gran demanda por parte de los vecinos. Sí, la verdad es que era una demanda pues de hace varios años. Ya se empezaron los primeros estudios en el año 2013 a cargo del Departamento de Transportes de la Universidad de Cantabria, con una línea que era más amplia, pero daba que no había, porque al final se solapaba con otra serie de líneas, entonces no daba mucho sentido. Se alargaba demasiado, entonces perdía un poco eficacia, con lo cual hay que recordar que los transbordos en todos los transportes urbanos de Santander son gratuitos durante 1 hora. Es una línea que, aunque sea un recorrido corto, efectivamente es para dar mayor frecuencia y para si luego tienes que ir a otro sitio y prácticamente en la zona de influencia del centro de salud. Si luego quieres ir a otras zonas, pues hay que recordar que el transbordo es gratuito. Entonces es una línea que recorre desde el Alto Miranda, baja por todo Tetuán, llega hasta Puerto Chico, da la vuelta por el barrio Camino y, bueno, pues ese es su recorrido. María, en general, concretamente en esta línea señalas que se hizo un estudio previo. En general, para que los espectadores se puedan hacer una idea, cuando hablamos de este tipo de estudios previos, ¿en qué es lo que se hace en ellos?
Bueno, en los estudios previos lo que se mira es un poco la demanda que va a tener esta línea, un poco los costes del servicio. Por eso en este caso, por ejemplo, aunque las calles son más estrechas, se ha cogido un autobús convencional porque son los que tienen servicio, para no tener que incorporar un autobús nuevo al servicio, un microbús. Se mira un poco la demanda, como digo yo, porque mucha es demanda nueva que va a coger el autobús por primera vez, pero otra vez es demanda que utilizaba un autobús y ahora va a coger otro. Entonces es simplemente movimiento. Se mira un poco la rentabilidad, que la rentabilidad no solo es económica, también es social, es decir, también se valora en este caso estas 6 meses de pruebas, teniendo en cuenta que sabemos que es una línea que no va a ser utilizada masivamente, pero sí que tiene un uso social, pues eso, dar servicio al centro de salud, dar servicio al colegio, es decir, hay una serie de infraestructuras o de servicios básicos que tendremos que dotar, que son pues eso, los accesos a los centros de salud, como recientemente cuando se amplió la línea de montaña para llegar justo a la puerta del centro de salud, pues son aspectos que se tienen en cuenta. María, continuaremos también hablando de esta línea de autobús de Tetuán. En próximos programas quizá nos puedas hacer ya una primera valoración de cómo va esto. Y ahora vamos a dar una gran noticia a los espectadores del programa, que ya me imagino que por la fecha que es ya lo sepan, y es que en este 2015 se mantiene el precio del billete del autobús por segundo año consecutivo. María. Efectivamente, se han vuelto a congelar todas las tarifas de todos los tipos de billetes, el ordinario, el bonobús, el carnet de estudiante, es decir, todas las tarifas del transporte del autobús, del TUS, están congeladas por segundo año consecutivo, es decir, mantenemos los mismos precios que en el año 2013. Teniendo en cuenta que mantenemos todas y cada una de las bonificaciones que tenemos, que son muchas. Hay que recordar que el transporte urbano es gratuito para pensionistas, con pensiones menores al IPREN, para las familias numerosas, que hay unas tarifas, y becas de estudiante también con transporte gratuito, pero también hay una tarifa para estudiantes especial. Y luego hay unas tarifas bonificadas, que a través del bonobús, que son 66 céntimos frente al 1,30, que es el billete ordinario. Con los datos del año pasado esto nos ha permitido, esto y otra serie de muchas de refuerzos de las líneas, etcétera, que durante el año 2014 se ha incrementado el número de viajeros en el autobús, se ha incrementado a superar ya de 18,5 millones de viajeros, y que el 90% aproximadamente, el 89,9% de estos viajeros lo han hecho con un tipo de tarifa bonificada. El 25% gratuitos, hay que recordar que los transbordos son gratuitos, en este 25% están incluidos también los transbordos, y aproximadamente 1 millón de viajes fueron también con carnet de estudiante. Es decir, yo creo que las prestaciones o los servicios y las bonificaciones pues también se han incrementado. María, además imagino que un gran esfuerzo por parte del consistorio para lograr mantener este precio en el billete, y además no solo mantener este precio en el billete, sino que el presupuesto destinado a movilidad para este año se ha incrementado también. Sí, porque nosotros vamos incrementando, como has visto con la línea de Tetuán, con la reciente, que por ejemplo se me ha olvidado comentar que la línea 17 además en verano va a llegar hasta la playa de la Virgen del Mar, que era otra demanda también muy solicitada por los vecinos de la zona. Es decir, nosotros hemos seguido o intentamos seguir incrementando los kilómetros de líneas, de forma que a lo largo del 2013, con respecto al 2009, cuando empezó el plan de movilidad, se han incrementado hasta 333 kilómetros de línea. Esto hace que efectivamente también modernizamos la flota. A lo largo de este año van a incorporarse 6 nuevos vehículos que van a ser híbridos, porque en esta apuesta que tenemos también por modernizar y por reducir las emisiones de nuestro transporte urbano, pues van a incorporarse 6 nuevos vehículos que son los menos contaminantes, que son los híbridos. Y todo esto, lo que hemos dicho, y por eso se incrementa el presupuesto en un 2%, pero incrementando las prestaciones, pero sin incrementar la tarifa. Como decimos, un gran esfuerzo por parte del Ayuntamiento de Santander, pero María, también se ve recompensado, ya que los usuarios de este servicio son unos de los más satisfechos de España. Sí, la verdad es que estos datos vienen a través de encuestas realizadas por el Departamento de Transportes de la Universidad de Cantabria, que no los digo yo, y sí es cierto que el nivel de satisfacción en el transporte urbano de Santander es muy elevado. Además es que realmente se ha logrado en los últimos años que el 86% de la población tenga una parada a menos de 200 metros de su casa. Y si aumentamos la distancia hasta 300 metros, más de un 95% de la gente tiene una parada del autobús a menos de 300 metros de su casa. Es cierto que hay zonas, sobre todo en las zonas más dispersas, en la zona de la población norte, donde ese ratio es mayor porque hay casas unifamiliares que están más aisladas, pero intentamos mejorar las frecuencias y la cobertura de la red. María, hemos hablado de turboglorietas, hemos hablado y conocido las últimas novedades en los servicios de autobús, y ahora vamos a hablar de otro tema que también nos gusta bastante, que son los carriles bici. Es que recientemente se acaba de inaugurar, se ha puesto en servicio el carril bici que va desde la estación marítima hasta Varadero.
Sí, la verdad es que también otra de las apuestas del plan de movilidad, siempre me ciño al plan de movilidad porque realmente marca los ejes, las estrategias y los objetivos que le queremos lograr. Y uno era, por supuesto, incrementar los carriles bici para lograr que disminuir en la medida posible o intentar fomentar otras formas de transporte por Santander, que aunque tenemos las cuestas que tenemos y las calles que tenemos, pero intentar incrementarlo de una forma segura a través de los carriles bici. Y en los últimos 4 años se están incrementando, cuando acabemos los que tenemos ahora en marcha, en más de un 30%. Este nuevo lo que va a lograr es la estación marítima Varadero, que se ha puesto en marcha, con una longitud de 1 kilómetro 200 metros aproximadamente. Va a unir por uno de los lados con el que se está en ejecución ahora del Centro Botín, que a su vez une ya pues, con todos los carriles bici que van a la zona del Sardinero, de la Vaguada de las Llamas o a través de los castros con la Albericia, es decir, perimetralmente ya vamos a poder recorrer la ciudad. Y por el otro lado va a conectar pues, con el resto de carriles que están en servicio. María, además, con digamos que es uno de los 5 proyectos en cuanto a carriles bici que tenéis en marcha. Sí, además, gracias además a la cesión de una zona de la Bahía del Puerto que se ha retranqueado hacia el interior, han permitido ganar este espacio en una zona además como es esta que tenía una gran demanda por los ciclistas para hacer la zona de salida de Santander, pero una zona además con una intensidad de tráfico muy elevada, con lo cual es un carril bici que yo creo que es muy interesante por eso, porque logra conectar por un lado con el Sardinero y por otro va a unirse a los otros 4 tramos en servicio, que si quieres hablamos de ellos ahora, para permitir esa salida hacia la zona del Corte Inglés y de Nueva Montaña en forma segura. De hecho, otro de los carriles bici que me gustaría que nos comentases, ese que va a unir el Corte Inglés con el apeadero de Feve de Nueva Montaña. Efectivamente, todos más o menos se han hecho con el mismo criterio, estamos bordeando desde la zona del Centro Botín hacia la zona del apeadero de Feve de Nueva Montaña, de forma que podamos conectar con el término municipal limítrofe en condiciones de seguridad. Es una zona además que se caracteriza por tener una densidad de población muy alta, pero también una densidad de tráfico muy alta porque nos toca la zona de Castilla-Armida, nos toca toda la salida de Santander, entonces es una zona donde hace especialmente interesante la ejecución de carriles bici para poder venir en bici de una forma segura. Además, Nueva Montaña, una zona que ha incrementado muchísimo su nivel de población y que además hay un nivel de cosas, se mueve también mucho comercio en esa zona. Sí, es una forma que los ciclistas también la utilizan mucho para salir de Santander, pero también es una zona con muchas familias jóvenes, con mucha familia, con una población, con muchos parques, una zona con muchos parques, muchas zonas verdes, pero que te permite además en esta zona, en este carril bici en concreto, es una zona además muy llana, con muy pocas pendientes, de forma que la salida de Santander, o sea, es un carril bici que yo creo que tiene una pendiente que oscila entre 0,5 y el 1% aproximadamente, de forma que le hace muy agradable o muy atractiva para todo tipo de usuarios. María, ¿qué tipo de criterios se siguen a la hora de diseñar, de hacer estos estudios para realizar los carriles bici? Pues lo primero que piden los ciclistas es que el carril bici sea lo más directo posible, es decir, que evites dar vueltas, aunque parezca, porque mucha gente que lo que utilizas de ocio te da igual dar una vuelta más que menos, pero si realmente lo quieres utilizar como un medio de transporte, este carril bici tiene que ser lo más recto posible. También tiene que tener una anchura suficiente para intentar que siempre que se puede, pues superior a los 2 metros o en torno a los 2 metros, de forma que se puedan cruzar 2 bicis simultáneamente en condiciones de comodidad y de seguridad. Por otro lado, las pendientes tienen que ser lo más uniformes posibles. Se procura en estos 5 tramos, yo creo que salvo en una zona entre el carril bici de la Marga, que llega prácticamente al 5 y pico por ciento, se intenta que las pendientes sean lo más uniformes posibles y menores al 4%. Es decir, son una serie al final pues, de comodidad, de seguridad y de visibilidad. María, otro carril bici que precisamente también llega al Corte Inglés y que lo une con la Marga. Sí, este también está en ejecución, pero hay que decir que el otro carril bici actualmente se puso en marcha el carril bici de la estación marítima Varadero y a continuación está el de Castilla-Armida, que va a finalizar en breve, el de la estación del Paseo Marítimo de Castilla-Armida. A este une el de la Marga con el centro comercial Valle de Santander y el Valle de Santander con el apeadero de Renfe. Estos 2 últimos, del que estamos hablando, están ahora mismo en ejecución. Este comienza por el Parque de la Marga, realmente es un carril bici que bordea también el Parque de la Marga y luego va también en esta zona del polígono, llega a la calle por la glorieta de la Peseta, etcétera, etcétera, hasta unir hasta esta zona de montaña. En
en cuanto mejore un poco el tiempo, porque ahora es imposible, estaremos encantados de hacer contigo y con Belén una visita por todos estos carriles bici, que además no es la primera vez que la concejala se sube a la bicicleta con nosotros, porque claro, ahora con este tiempo, María, pues no podemos montar en bici. Pero además tenemos que hablar de más cosas. Ahora vamos a hablar de la mejora en la movilidad vertical, que estáis haciendo diferentes obras por Santander. Concretamente mencionabas la zona de Castilla-Armida, y es que ahí se va a poner una pasarela que une Castilla-Armida con la calle Alta y que hace escasos días se pusieron las primeras vigas de esta pasarela. Sí, la verdad es que es una zona que está muy cercana, pero a la vez muy inaccesible por todos los condicionantes que existen con el tren, etcétera, etcétera. Entonces es una forma de comunicarlas también en unas condiciones de comodidad y de seguridad. El transporte vertical es otro de los pilares de nuestro plan de movilidad y está haciendo más accesibles determinadas zonas que realmente por sus pendientes a las personas pues, más mayores, con algún tipo de movilidad reducida o personas cargadas o incluso pues, te permite y te mejora muchísimo la movilidad. Estos primeros tramos, realmente además esta obra va a completarse con 4 ascensores panorámicos, con unas mejoras en el entorno, de forma que va a conectar estos 2 puntos, como digo, tan cercanos de una forma cómoda y segura. María, es que la verdad es que tenemos una ciudad que es muy complicada a la hora de desplazarse en cuanto a desniveles. Sí, la verdad es que Santander, por la topografía que tenemos, es una ciudad muy alargada, rodeada por mar, pero luego con una serie de vaguadas y pendientes que hacen que muchas de las zonas, pues las conexiones norte-sur siempre han sido unas conexiones más complicadas por esa topografía que tenemos. María, ¿y para cuándo podremos disfrutar de esta pasarela que une estas 2 zonas? Pues esperemos que para el verano, para principios del verano, esté ya funcionando. Pero no es la única obra que hay en marcha en cuanto a movilidad, desplazamiento vertical. Tenemos otra que une también la calle Alta, pero esta vez desde Vargas, que además, si no me equivoco, aproximadamente estará lista para abril. Sí, aproximadamente estará lista para abril. Esta también es una obra muy demandada que salva un desnivel muy importante de casi 22 metros de altura y entonces se salva a través de unas rampas y de unas escaleras mecánicas, de forma que de una forma muchísimo más cómoda y mucho más segura pues vamos a permitir conectar también esta zona de la Alameda de Oviedo con la zona de la calle Alta, pasando por Isaac Peral, etcétera, etcétera. Y además señalabas un poco el desnivel para que se hagan una idea a todos los espectadores de casa. Esta rampa va a cubrir un desnivel que equivaldría más o menos a un edificio de 7 plantas, sí, más que o es menos. Muchísimo, María. Sí, van rampas donde la pendiente se puede adaptar y es más pequeña, van 3 rampas, pero en aquellas zonas donde la pendiente alcanza yo creo que un 70%, van 2 tramos de escaleras mecánicas también, que permiten esos 2 tramos salvar ya 19 metros entre ellas. María, antes de terminar, ¿cuántas obras aproximadamente de mejora en esta movilidad vertical tenemos en la ciudad? Pues ahora yo creo que tenemos esas 2, pero se continúan estudiando y se continúan analizando. Acaban de terminar las de Numancia y bueno, la verdad es que la apuesta por la movilidad vertical es una apuesta que da unos resultados fabulosos, que permite conectar de forma, está permitiendo, fíjate, yo creo que tanto las peatonalizaciones como las obras de movilidad vertical, que en Santander ya la movilidad, el reparto modal, la forma, o sea, el caminar, andar, digamos, sí, es la primera forma de transporte. Ya supera el 50% de los desplazamientos por Santander, que aunque la crisis económica ha hecho muchos efectos, realmente somos yo creo que de las pocas ciudades en España que tenemos estos niveles. Está claro que obras, proyectos que desde el consistorio hacéis día a día para que, como decíamos al principio del programa, la vida de los vecinos de Santander sea mucho más fácil, María. Y más cómoda y más sostenible. Que es lo importante. María Tejerina, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer tenerte aquí un día más con nosotros y te esperamos en próximos programas, quizá para hablar de medio ambiente esta vez. A vuestra disposición, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, María. A todos ustedes, hasta aquí ha dado de sí el programa de esta noche de Muévete a tus anchas por Santander. Les esperamos la semana que viene en un nuevo programa del Ayuntamiento de Santander. Buenas noches.